tiempo para escribir. Yo tengo la suerte de tengo un estudio, tengo todos mis libros, tengo aquí, bueno, tengo libros de toda clase, no solamente libros jurídicos, tengo libros de poemas, tengo libros de novelas históricas. Mi esposa dice que este es mi hueco y la verdad es que a mí la cuarentena me ha ido muy bien, porque estoy metido en mi hueco y haciendo lo que me gusta, leer y escribir. Así que de todas maneras, para todos ustedes, un saludo y un abrazo muy grande desde Panamá. Profesor Medina, por favor. Bien, cordial saludo para todos, un agradecimiento primordialmente a Franklin por la invitación. Cordial saludo, María Teresa, muchas felicidades, Dios la bendiga, el día de hoy tan especial para ti, los mejores deseos, los mejores éxitos y por favor cuides. Un placer saludar a Dismardey, no tenía el placer de poderla saludar y mucho menos conocerla personalmente. Bueno, la estoy viendo ahora, es un honor, he escuchado muchísimo, bastante de su merced. Espero que también haya escuchado de mí. Bueno, me dedico al tema de enseñarle a la gente qué es vivir en propiedad horizontal. Como jurídico y como docente he dado ya bastantes años de mi vida en ese tema de enseñar qué es vivir en propiedad horizontal y a eso me dedico. Cordial saludo a Rolando, un placer. También hoy es para mí un honor y poderlo saludar, tener la oportunidad de poderlo saludar. A José Luis lo mismo. Bien, no lo recordaba muy bien, ya lo recordé, ya más o menos por ahí en algunos espacios nos hemos cruzado. Guillermo, pues ese sí ya reconocible, el artista, cordial saludo a Guillermo, Franklin, el doctor Estanislao Rosso, muy bueno, estoy para servir y en lo que pueda, con mucho gusto, mientras esté a mi alcance. Muchas gracias, profe. Doña Dismardey, por favor. Hola a todos, un saludo muy especial para cada uno de mis compañeros del panel hoy. Rolando, María Teresa, me gusta volver a ver, José Luis, Guillermo, Francisco, claro que sí, seguimos su programa. Franklin, muchas gracias por la invitación, al doctor Estanislao también, creo que los conozco a todos, al doctor Rolando lo conozco en una de las capacitaciones que ha dado. No, mi nombre es Dismardey Burgos Acosta, un saludo muy especial desde el eje cafetero a todos los que están allá. Somos de BIC Alta Gerencia Patrimonio y Propiedad. Esta es una empresa que mi socia y amiga Raquel Lady Cruz, que está detrás también de con ustedes. ¿A qué nos dedicamos? A administrar horizontal, contadora y abogada. Una contadora y una abogada haciendo diferencia en procesos que la nos ha servido para reestructurar procesos, para investigar, hacer práctica y generando desde la experiencia y mirar cómo de una u otra forma contribuimos al gremio de forma responsable, de forma transparente, con procesos que nos sirvan a todos, porque no es lo mismo administrar desde la teoría que desde la práctica. A veces es muy linda la teoría, pero la práctica es otra cosa. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Poner la teoría, ponerla en práctica, pero lo que nos funciona con procesos, procedimientos, y pues aquí estamos tratando de generar cambio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a usted. Doña María Teresa, por favor. Muy buenas tardes para todos y todas. Para mí es muy agradable compartir con cada uno de ustedes, con José Luis, con Luis Guillermo, con Francisco, con Estanislao, con Dismardey, con Rolando, que lo he visto en varias oportunidades en Barranquilla, y con cada uno de ustedes, porque este gremio, como yo digo, es como un pañuelito, que en cualquiera de las cuatro puntas nos podemos encontrar. ¿Qué me gusta de este conversatorio? Primero, felicitar a Franklin por la motivación, por esta unión a PH Soluciones. Gracias por tenernos en cuenta. Y pues de retroalimentarnos, que es tan importante
del conocimiento de cada uno de ustedes. Gracias por compartir conmigo esta tarde. Muchas gracias. Don José Luis, por favor. Muy buenas tardes a todos, doctora Dismardey y a don Francisco, doña María Teresa, feliz cumpleaños. Dios la bendiga mucho. Al doctor Stanislao, a Franklin, al doctor Rolando. Bueno, muchos conozco, otros no he tenido la oportunidad de compartir espacios, pero me alegra mucho. Y esta época lastimosa, cruel del coronavirus, pues también nos sirve como no solamente para reflexionar, sino para sacar de lo malo lo bueno. Despertar mucho sentido de solidaridad. Tenemos que profundizar sobre los temas de propiedad horizontal, lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal. Soy abogado, he tenido la oportunidad de trabajar con muchas entidades del distrito, especializado en derecho policivo, me gusta el derecho urbanístico, he trabajado con varias alcaldías locales y desde el año 2000 aproximadamente he estado en varias entidades que tienen que ver con la propiedad horizontal. Asesoro, gracias a Dios, conjuntos sometidos al régimen de propiedad horizontal y me gusta mucho el tema de propiedad horizontal, pero me gusta estar con ustedes esta tarde, con ustedes como compañeros y con todos los que se han conectado para vernos esta tarde, porque de todos vamos a aprender un poquito. Muchas gracias. Muchas gracias. Doña Marta, pero no veo a doña Marta por aquí. Doña Marta, bueno, ¿no? Ok, don Guillermo, por favor. Bueno, para todos muy buenas tardes. Es un gusto compartir con todos ustedes, a Franklin, PH Soluciones, por la invitación. Como lo venían diciendo, mi nombre es, algunos no los distingo, pero con el mayor gusto y el respeto. Mi nombre es Guillermo López. Yo soy orgullosamente tecnólogo del área de propiedad horizontal de SENA, formador en el área, todo lo que tenemos, en el área de convivencia, especialista en el área de seguridad y temas de casas fiscales, oficial retirado de las fuerzas militares en uso del buen retiro y formador de diferentes programas de seguridad y convivencia Puerto Rico, Dominicana, Costa Rica, Panamá y obviamente en algunas partes pues con ayudas obviamente a nivel de seguridad. Para mí es un gusto en esta época pues de pandemia obviamente estando acá cuidándonos y asesorando también algunos conjuntos en el área de convivencia y pues en el área de red de apoyo a nivel Bogotá. Soy partícipe de la dirección de la policía en esa parte. Con mucho gusto y aquí estamos para servirle. Muchas gracias, don Guillermo. Doctor Estanislao, la palabra es suya. Buenas tardes a todos. Tal vez a Claudia la he visto. Los demás los conozco. José Luis en la alcaldía de Kennedy y en otros escenarios. Rolando, la hermandad, ¿cómo estás? Eliana, la doctora Dismardey en el bello departamento del Tolima. A María Teresa en escenarios en Bogotá, en la hermandad. Franklin y Pachito en la ciudad de Bogotá y en muchos escenarios. Guillermo igualmente y en varias provincias de Cundinamarca y otros. Jurista, estudios en administración de empresas y otros. Normas técnicas de calidad, soy experto internacional de Buró Veritas en normas técnicas. Estudios varios, 20 años. Llevo a la propiedad horizontal aguantándome. Adicional a eso, aprendo de todos un poquitico cada día más. Es impresionante uno cuando escucha un nuevo concepto, un nuevo planteamiento, una nueva posible solución, lo que uno aprende es inconmensurable. Los aspectos contables tampoco lo dejan a uno descansar y esos no terminan. Los aspectos legales, doctor José Luis, doctor Rolando, siempre desde la hermenéutica nos van a brindar nuevas perspectivas y sobre todo en un tema tan complicado como lo es la propiedad horizontal. Y el día de hoy aceptando una invitación y acudiendo a la cita.
más en estos momentos que tenemos un problema con el COVID-19, pero no es la primera vez que la propiedad horizontal está en crisis y desafortunadamente todos pecamos por imprevisión. Pero ya es el momento de que las enseñanzas y el mismo camino nos permitan avanzar para que en el mañana pues no volvamos a caer en los errores que desafortunadamente nos tomaron fuera de base ante esta llamada pandemia. Muchísimas gracias. Creo que ya estamos todos, Franklin, ¿sí? Si no me equivoco. Sí, ya estamos todos, solo faltó Marta, Sí. bueno, que no se pudo conectar de un problema con el computador. De eso todos. Ah, bueno, ok. Entonces, pues muchas gracias a todos, bienvenidos. Nosotros como empresa de tecnología con más de 25 años de experiencia realmente en la parte tecnológica, lo que hemos venido haciendo todo este tiempo es aportando un granito de arena para que podamos desarrollar esto, poderlos apoyar, poder hacer capacitaciones, que nos veamos. Entonces, pues esta tarde espero que para ustedes sea muy grato el conversatorio que vamos a tener. No sé, Franklin, ¿empezamos ya con las preguntas? Bueno, empecemos con las preguntas entonces. Viene la primera pregunta para el doctor Rolando. ¿Cuáles estrategias nos recomiendan poner en práctica en los próximos 60 días? Doctor Rolando, el micrófono, por favor. Eso. Ya, Okay. ya lo tuve. Creo que en los próximos 60 días es un plazo muy corto. En algunos países puede que la cuarentena se alargue por más de lo que tenemos hoy día. En Panamá se habla hasta la primera semana de mayo. Hay por ahí rumores de que la cuarentena se va a levantar en la segunda semana de junio. Así que cualquier plazo de 60 días es un plazo muy corto. Lo que hay que hacer de aquí a esa época o a esa fecha, uno es mantener las medidas que se tienen actualmente, son las medidas de seguridad y la seguridad como un valor. Y esta seguridad no me refiero a la seguridad de las personas y de los bienes, me refiero a la seguridad de la salud. O sea, esa seguridad que muchas veces nosotros no apreciábamos y que ahora apreciamos, es la seguridad que debemos mantener en el corto tiempo, en el inmediato tiempo. El segundo elemento que es importante es el tema de las cuotas de gastos comunes, porque obviamente el edificio o el conjunto residencial es un ser vivo. Y cuando yo digo que es un ser vivo, muchos me miran con cara de extrañeza. Yo no, es un ser vivo. Necesita alimentarse. ¿Y con qué se alimenta? Con la cuota de gastos comunes. Y todavía voy más. La cuota de gastos comunes tiene el carácter de crédito alimentario por la necesidad que tiene el conjunto inmobiliario de mantenerse vivo, o sea, mantenerse operando. Entonces tenemos, por una parte, el valor seguridad en cuanto a la salud y, de la otra parte, el tema de la cuota de gastos comunes, que yo preveo que es que en el mes de mayo, donde se va a notar la falta de liquidez o la falta de dinero, no antes. A partir de mayo, cuando más se va a sentir, porque es cuando ya muchas personas definitivamente se quedaron sin trabajo o redujeron su jornada laboral, y lo último que van a pagar van a ser la cuota de gastos comunes. Entonces, ahí es donde el administrador tiene que ser creativo, tiene que imaginar soluciones, tiene que buscar formas de motivar, no el pago completo, pero por lo menos los abonos. Decir a ese propietario, mira, si no puedes pagar completo, paga un 10, un 15, un 20%, lo que sea. Entonces, es motivar que la persona no se desvincule de la propiedad, sino que esté vinculada no solamente por la cuota de gastos comunes, sino también esté vinculada, que es el tercer aspecto, en temas que tienen que ver con la seguridad de la salud, la cuota de gastos comunes y la cooperación entre vecinos. Aquí no vamos a volver todos, tenemos que ser todos solidarios, no es que vamos a volver, tenemos que ser solidarios entre todos, y esa solidaridad implica muchas veces tener que hacer ciertos trabajos que antes no se nos ocurría que podíamos hacer, pero que vamos a tener que hacerla. Por ejemplo, ayudar en la limpieza de los pasillos, ayudar a recoger la basura, ser de guardias de seguridad de vez en cuando,
etcétera, ¿no? Ciertas labores que hay que realizar entre todos. Entonces yo veo que el panorama es a corto plazo. A largo plazo viene otro tema, que es que muchos edificios o muchos conjuntos inmobiliarios nunca se prepararon, y es el tema del ahorro. Los edificios no tienen, en su gran mayoría, no tienen una cuenta de ahorro que le pueda ayudar a sostenerse en estos momentos de crisis. Entonces, una de las cosas que hay que prever de aquí en adelante es que en todo presupuesto debe generar una cuenta de ahorro. ¿Cuánto van a ahorrar? El 10, el 15, no sé cuánto, pero tienen que tener una cuenta de ahorro que se prolongue en el tiempo para que no creo que esta sea la única crisis, puede haber otra, pero aún así hay que tener una cuenta de ahorro, lo que llamo la cuenta de imprevisto. En la legislación panameña se dice claramente que la función de la asamblea de propietarios no solamente es los bienes comunes, sino que es el ahorro. Expresamente dice no el lucro, pero sí el ahorro. Esa parte importante del ahorro debe ser igual para todos los, en cualquier legislación, para todos los edificios, en cualquier legislación. Ahora tenemos el valor seguridad, la parte de las cuotas de gastos comunes, cómo la vamos a pagar, cómo vamos a contribuir con el sostenimiento de ese ser vivo que se llama PH, y el tema de las cuentas de ahorro. Eso es lo que yo veo en el panorama inmediato y en los próximos 60 días y en el futuro inmediato. Muchas gracias, doctor. Esta pregunta es para el doctor Estanislao, pero esta pregunta es como múltiple, doctor. Mire. Dice, ¿cómo manejar la crisis económica que atravesamos para no perjudicar a nadie, pero tampoco perjudicar los recaudos para sostener los gastos que no dan espera como vigilancia o aseo, entre otros? No sé si hasta hay una parte o continúo leyendo, usted me dirá. Porque es compuesta, es una pregunta compuesta. Para el doctor Estanislao. Doctor Estanislao. Sí, cuéntame. Es que tengo aquí una pregunta, es compuesta, no sé si le voy leyendo por partes y va resolviendo, me dice usted. Entonces la primera parte dice, ¿cómo manejar la crisis económica que atravesamos para no perjudicar a nadie, pero tampoco perjudicar los recaudos para sostener los gastos que no dan espera como vigilancia o aseo, entre otros? Esa es la primera, no sé. Bueno, esa es la primera parte. La siguiente parte de la pregunta, ¿cuál es? Dice, ¿se puede utilizar el fondo de imprevistos para subsanar responsabilidades ya adquiridas en la propiedad? La siguiente, si hay cuotas extraordinarias pendientes por recaudar y ya aprobadas por la asamblea, ¿es obligatorio aún responder por ella? ¿Se puede reversar el aumento de salario aprobado para contador, revisor fiscal, administrador? ¿Qué alivios puede tener el conjunto con la compra ya adquirida de la póliza? ¿Se puede tramitar o aplicar a los beneficios dados por el Estado como empresa o pyme? ¿Se puede dar un alivio financiero o el local o locales que hayan en la propiedad? Perdón, ¿se puede dar un alivio financiero al local o a locales que hayan en la propiedad? Y dice, saliéndome un poco del tema, quisiera preguntar, ¿cómo se puede reclamar ante la asamblea o ante quién el derecho de igualdad, ya que cuando hay dichas reuniones todo lo que la mayoría votan en contra de los dueños de vehículos y motos es aprobado, ya que nunca va a ser diferente por ser minorías los usuarios de los parqueaderos? Siempre salen perjudicados porque la mayoría no tienen vehículo y si votan todo en contra de los que tienen. El señor Nolasco. ¿Disculpa? Señor Nolasco, dice aquí el nombre de la persona. Señor Nolasco, la primera parte del examen de competencias para los administradores está muy bueno. Doctor José Luis, hay que tomar nota. De verdad que sí, muy completa la pregunta. Bueno, respecto de un alivio en cuanto al manejo económico y a los gastos de la persona jurídica, la da y la ha dado en muchas propiedades horizontales el recaudo o los excedentes con los que venían. Desafortunadamente,
no es el comportamiento o la realidad de todas las propiedades horizontales. Y una vez se da la declaratoria de emergencia sanitaria, que es diferente a la emergencia económica y social, la respuesta del propietario fue no pago, lo cual pues contrario, porque si vemos las fechas, entrábamos al puente de San José y posteriormente a Semana Santa, cuando precisamente es una de las épocas del año donde el gasto y el consumo se dispara en el país. Entonces, con el mayor respeto, yo considero que al menos por esas semanas, y teniendo en cuenta lo que decía el doctor Rolando, vamos a ver es afectado aquí también en Colombia. Veo que es una tendencia a nivel regional el mes de mayo y de ahí en adelante. ¿Sí? Pero la propiedad horizontal ni es la primera vez que está en crisis, ni tampoco el administrador puede desconocer que tiene la capacidad, ha desarrollado la habilidad y tiene el conocimiento de cómo entrar a negociar con la empresa de vigilancia y seguridad privada, que es el gasto, el rubro más elevado en todas las propiedades horizontales y que puede estar, me corrigen, entre un 65 y un 72% del total del presupuesto. Entonces, no va a ser extraño para el capitán, el teniente, el coronel, el mayor en retiro dueño o mayor accionista de la empresa, que le digan, hagamos y formulemos un plan de pagos que en ningún momento es negarle la deuda y alivianar esa carga. Ahora, el tema empata con la parte de la pregunta del manejo del fondo de imprevistos. El gobierno nacional expide, el presidente de la República y el Consejo de Ministros, el decreto 579 para el 15 de abril, en el cual autorizan, contrario a lo establecido en la Ley 675 de 2001, hacer unas apropiaciones de este fondo de imprevistos, ya se hace en razón del 100%, del 50% o de determinados valores, cumpliendo con unos requisitos previos, como lo son la autorización del Consejo de Administración o una posterior reunión de asamblea donde se rindan las cuentas de qué fue lo que se gastó, cómo se gastó y eventualmente los soportes y los documentos contables, o convocando a una reunión de carácter extraordinario. Esas son las tres opciones que nos trae a nosotros el decreto 579 y condicionamiento. ¿Por qué? Porque para la propiedad horizontal de carácter residencial, dice, para el pago de los contratos, de esas obligaciones contractuales, como lo es vigilancia, como lo es aseo y como es el pago de administrador, contador y revisor fiscal, mientras que para las propiedades horizontales mixtas y comerciales, lo direcciona para la compra de los insumos de todas aquellas acciones de carácter sanitario, de aseo y de limpieza. Entonces uno tiene que desbaratar esto y sacar cada uno de los elementos, cada uno de los porcentajes que autoriza el decreto para que se apropien y eventualmente tener en todos los casos los soportes y los documentos contables que justifiquen el gasto. Entonces, la parte económica está dada y ligada, y yo ya no voy a hablar, como se venía hablando, de un administrador líder. Ya ese término prefiero personalmente dejarlo atrás, porque voy a hablar es de un administrador gerente, dirigente. Es un dirigente que conoce procesos, es un dirigente que conoce la realidad económica y financiera de su persona jurídica y tiene el pleno conocimiento de direccionar cada uno de los recursos. Cuotas extraordinarias, Claudia. Las cuotas extraordinarias, la forma de reversarlas es a través de una reunión de asamblea. Y creo que en estos momentos ni el ánimo ni los mismos recursos económicos con los que cuenta la propiedad horizontal nos van a llevar o a direccionar a que lleguemos a esta instancia. No veo ningún problema
a que se queden aplazadas, porque realmente las necesidades en estos momentos son otras. Y estamos a la espera, ya sea en 8, en 10 o en 15 días, como pasó con el decreto 579, de que el gobierno nacional nos emita el decreto en el cual regula y reglamenta el tema de construcciones, de obras y otros, porque no contempla los mantenimientos ni las obras al interior de las áreas comunes de la propiedad horizontal. Entonces, otra vez estamos ante una incertidumbre y a la espera de esos decretos sin números, como un amigo nuestro por ahí llamado el doctor Ramiro Serrano, el decreto sin número, pues estamos a la espera de otro. El ministro se adelanta, nos da una información, pero realmente ni se ha expedido o sancionado el respectivo decreto. Recuerdo que la mayoría de los contratos que se dan en la propiedad horizontal son contratos de prestación de servicios, ya sean del orden, civiles o comerciales, y no voy a hablar de salario. Hablo de salario si estamos ante un contrato de carácter laboral. Por lo demás voy a hablar de pago por una prestación de servicios o de honorarios. Entonces, en cualquiera de los casos, porque también tenemos algunas propiedades horizontales donde se suscriben contratos laborales, tenemos que recordar que estos contratos son sinalagmáticos, o sea, son bilaterales y consensuados, y unilateralmente no le puedo dar o desmejorar las condiciones, en el caso de lo laboral, o no puedo disminuir lo pactado con el contratista en reconocimiento a ese oficio o a esa labor que le está entregando a la persona jurídica. El Consejo de Administración, si es del caso, y pensando en que la propiedad horizontal cumpla con su objeto, pues precisamente siéntese o llame o a través de una plataforma virtual como la que estamos usando el día de hoy y negocie. Porque es que también el Consejo de Administración es visto como administrador y además ya estamos hablando de un término de alta gerencia, de capacidad de negociación y que tenemos que decirle a la Asamblea General en qué hemos avanzado. Ellos están esperando del administrador, ellos están esperando del Consejo de Administración respuestas en todo sentido. La póliza. Revisemos el contrato de la póliza. La dinámica establece pagos a 10, incluso 11 meses por la cuota que contempla los intereses de la parte de la financiación. Miremos si a través de la financiera se puede refinanciar la misma y que no estamos hablando de 10, de 100 o de 1000 propiedades horizontales, sino de unas cuantas decenas de miles en el país que se encuentran en la misma situación y llamar al gremio asegurador, a todos aquellos que están afiliados a FASECOLDA, que conjuntamente presenten una propuesta de alivio y de solución temporal a esa falta de pago o a esa disminución que van a ver ellos en el recaudo del pago por concepto de póliza de seguro de áreas comunes. El beneficio que se está entregando para empresa o pymes. Yo no veo que la propiedad horizontal sea una empresa, sea una pymes, desde el punto de vista de la teoría administrativa. Desde el punto de vista de la clasificación legal, tampoco lo veo. Somos una entidad sin ánimo de lucro y que realmente, a diferencia de las empresas y de las pymes, la mayoría de las propiedades horizontales, pues no tenemos unas utilidades que sería desde el punto de vista contable, ¿cierto? Producimos unos excedentes. Entonces, realmente no creo que se esté dando y que podamos enmarcar a la propiedad horizontal dentro de esta parte de pymes o empresas para que reciba el beneficio. Los locales. El decreto 579 establece que en materia de arrendamientos no se va a dar un incremento. Asimismo, establece que no vamos a avanzar en materia de desalojos y que si el contrato estaba para terminar en estos tiempos, lo que va a hacer es renovarse el mismo. El gobierno nacional hace un llamado
en el mismo decreto 579, donde establece y utiliza que las partes deberán llegar a un acuerdo. El llamado es, busquen un acuerdo y una solución, porque se va a ver tanto afectada como la propiedad horizontal, como ese comerciante, como esa persona que tiene un objeto comercial, un negocio, porque eventualmente se le disminuyeron las ventas y ha tenido pérdidas y su capacidad de pago se ha visto perjudicada. No hablo de locales en conjuntos residenciales, porque en materia urbanística y además por uso y por destinación de suelo, en la propiedad residencial no hay locales. No hay locales y yo creo que este es el momento donde la propiedad horizontal debe avanzar en ese sentido y que se dé claridad, porque es que tenemos los salones comunales usados como locales e ir buscando sobre la marcha precisamente claridad sobre este tema. Y le hacían la pregunta a Rolando, en los próximos 60 días vamos a tener un tiempo donde realmente la propiedad horizontal se debe reinventar y la planeación que se haga, ya sea de los que sí venían planeando, como la planeación de los que no, debe contemplar soluciones a muchos de los problemas que tiene la propiedad horizontal. No sé, Claudia, tal vez si se me queda alguno de los aspectos de la pregunta sin respuesta. No, creo que no, creo que están, no, creo que ya. Perfecto. Ya quedó. Bueno, señor. Un Listo. momentico. Le damos la bienvenida al señor Jorge Wilson de Chile. Él también está invitado. No sé si le damos un momentico para que se presente. Bueno, don Jorge Wilson. Ya está como panelista. Es que habilite, por favor, entonces su micrófono. Ah, ya está. El micrófono, por favor, el micrófono. ¿No lo escuchamos? Ya. Perfecto. Bien, pues muchas gracias por la invitación. Llegué a última hora, me enteré por casualidad de esta conferencia. Y bueno, quiero saludarlos a todos los colegas y profesionales del sector inmobiliario que están conectados hoy día de Latinoamérica. Y bueno, contarles que en nuestro país el tema es tan serio como en todo, es un tema mundial, no se salva nadie de este problema que nos ha obligado a acomodarnos, a trabajar mucho de las casas, a hacer más vida familiar. Hay muchas cosas positivas que se han ido logrando a pesar de los problemas tremendos que no sabemos cuándo van a terminar. Sabemos que estamos aquí tratando de paliar esta situación de una manera bastante improvisada. No estábamos preparados para una pandemia de esta naturaleza. Muchos años que no existía un hecho tan relevante que se involucra a todo el mundo. No hay país que se salve de esto o que se pueda haber comprometido, aquellos que incluso a lo mejor están invictos en la cantidad de enfermos, fallecidos, etc. Pero bueno, desde el punto de vista de la actividad nuestra, hemos tenido que irnos acomodando a la realidad, improvisando muchas cosas, viendo cómo trabajar a distancia. El mundo se encontró, sí, preparado para, por ejemplo, hacer este tipo de conferencias. Nosotros somos capacitadores, empezamos el año 82 en Chile, somos bastante pioneros en nuestra actividad, formamos la primera asociación gremial de administradores. Bueno, hemos tenido una participación bastante importante desde el punto de vista de lo profesional. Participamos en la Comisión del Ministerio de Vivienda de Chile, desde el punto de vista del administrador. Hicimos varios aportes a la disposición legal y eso nos ha permitido estar muy a tono en cómo hacer las cosas, cómo llevar a las comunidades los temas que son, yo creo que muy comunes en Latinoamérica, de la falta de experiencia. La falta de experiencia de vivir en comunidad siempre ha sido un gran problema. Nos cuesta ponernos de acuerdo. Creemos que seguimos viviendo en casas individuales. Y bueno, hoy en día
los condominios que nosotros le llamamos la propiedad horizontal, a pesar que nuestra legislación anterior desde el año 97 se llamaba Ley de Propiedad Horizontal, hoy en día se llama Ley de Condominios, de copropiedad inmobiliaria, que establece que todas las unidades, todas las construcciones que se acogen a ellas se van a llamar condominios. Bueno, ya los términos son bastante universales, por lo demás, si es que hablar de propiedad horizontal, condominios, o con la nomenclatura que utilizan en algunos países específicamente, estamos hablando de lo mismo. Creo que Latinoamérica tiene en general una historia bastante contemporánea, digamos, bastante a la par. Vamos avanzando de las mismas maneras, nos ayudamos mucho en legislaciones que de repente tienen algunos avances importantes y nos copiamos las legislaciones en el buen sentido de la palabra. Creemos que tenemos aspectos muy similares y nos podemos entender en esto. Bueno, desde el punto de vista, como le digo, de la pandemia, y para no abusar del tiempo que me han dado, porque ustedes están esto programado de antes, quiero saludarlo e invitarlo a que mantengamos estas comunicaciones. Hemos participado nosotros en algunos eventos también internacionales donde hemos podido constatar esto de tener una relación muy, muy cercana. Son los mismos problemas, nuestra idiosincrasia es muy similar en los distintos países latinos. Por un lado, la ignorancia de muchos de los residentes que están por primera vez viviendo en comunidad, y eso hace que los acuerdos y entender los conceptos lo haga más difícil. Ahora, como estamos en esta obligación de permanecer más encerrados, ¿no es cierto?, y ver lo que podríamos haber perdido o lo que muchos ya han perdido, lo que viene las consecuencias económicas a nivel nacional, a nivel mundial, en cuanto a los trabajos, las comunidades no van a ser ajenas, nos vamos a ver involucrados, vamos a tener problemas para mantener los estatus, los niveles de gasto, los fondos, como mencionaba el doctor Candanedo y también otro panelista, estos fondos para los imprevistos, que en nuestro país los llamamos fondos de reserva, siempre han sido muy escasos. Cuesta mucho que las comunidades se hayan anticipado a una cosa como esta, o incluso con mucho menor volumen de involucramiento. Siempre se han fijado estos fondos con porcentajes muy bajos, muy mínimos. Creo que eso también nos va a enseñar a ser más previsores para estar mejor preparados. El navegador y lo abres por otro navegador. Bien, pues yo, como les digo, quiero agradecer esto y espero que sea la primera de unas cuantas reuniones que podamos tener de contacto y trabajar juntos. Hemos tenido ya contacto con algunos colegas y profesionales del sector en distintos países, así que esperamos vernos más frecuentemente y muy agradecidos y los felicito por esta iniciativa. Muchas gracias, don Wilson, y lo tenemos más pendiente para las próximas conferencias. Perfecto, muy agradecido. Bueno, muchísimas gracias. La siguiente pregunta para el profe Francisco. Les quisiera recomendar a los panelistas que por favor fueran más concretos. Tenemos 23 preguntas y pues la idea es que todos puedan participar. Muchas gracias. Profesor, la pregunta de parte de la señora Pilar Arias. Con relación al nuevo decreto, ¿las cuentas que presentan atrasos se les puede cobrar intereses? Si hay descuento por pronto pago, pasado el mes, ¿el saldo es el del valor total de la administración o el del valor con el descuento? Nosotros por acta incrementamos la administración a partir del 1 de enero según el incremento del salario mínimo. No alcanzamos a realizar la asamblea, por lo tanto no está ratificado ni modificado. ¿Debo bajar el valor de la administración a la de la vigencia del 2019? Es la pregunta. Profe, active el micrófono. El micrófono. Disculpen, qué pena, discúlpeme. Ya, okay. Cordial saludo, Claudia, gracias por cederme la palabra y cordial saludo a Pilar también por su participación. ¿Se les puede cobrar intereses? Sí, si está en mora antes del 15 de abril,
aplican los intereses porque el decreto tiene, recuerden ustedes que el decreto 579 contiene un periodo específico y está del 15 de abril al 30 de junio. De tal suerte que todo lo que se haya causado antes del 15 de abril, si estaban en mora, si no, aplica las sanciones que tengan establecidas en el reglamento o sanción en intereses. Entonces, recuerden que los beneficios o las excepciones que presenta el 579 está solamente con un periodo demarcado. No olvidar eso. El periodo es clarísimo, 15 de abril al 30 de junio. Después del 30 de junio, si el gobierno nacional dispone otra cosa o lo mismo, o cambia las reglas de juego, sería diferente. Pero hasta el 30 de junio, que va el decreto 579, solo en ese periodo es que se aplican los diferentes descuentos y el tema de intereses, sanciones, penalidades, etcétera, lo mismo que el beneficio por pronto pago. Ahí está la segunda pregunta, el descuento por el pronto pago. Esto es un asiento contable que vuelvo primero al periodo. Los contadores deben tener en cuenta el periodo. ¿Se aplica dentro del periodo que dice el decreto o no se aplica? Porque el periodo, voy a ser muy insistente en eso, el periodo, porque es que está equivocada la interpretación del decreto, que se entiende que de pronto el decreto es retroactivo y el decreto no es retroactivo. Lo que se causó, lo que se hizo, lo que se aprobó antes del 15 de abril está en firme y procede. Lo que suceda entre el periodo del 15 de abril al 30 de junio como realización de las asambleas para aprobar presupuesto, para aprobar aumento de cuota de administración, tendrá las directrices que plantea el decreto nacional 579. Después del 30 de junio, pues todo seguirá o tomará la normalidad acostumbrada. Pero vuelvo y reitero, el decreto no es retroactivo y no está modificando ni cambiando las directrices de la ley 675. Eso también hay que aclararlo. No está cambiando, no está modificando la ley 675. Recuerden que todos los decretos por esta época declarada la emergencia, entonces va hasta el 30 de junio según el decreto 579. El tema de la acta, por acta, vuelvo y reitero, lo que se aprobó antes del 15 quedó en firme. Ahora, que la asamblea se reúna de pronto, extraordinariamente u ordinariamente, como lo defina, ¿cierto? Porque no solamente hay una reunión ordinaria, que todo el mundo cree que hay una reunión ordinaria al año, eso es diferente, pero puede haber otra o dos o tres asambleas ordinarias en el año. Pero lo que se haya aprobado, aprobado está. Es decir, si su reglamento dice que se hace el aumento conforme al aumento del salario mínimo legal mensual vigente, pues ya se hizo. Y el decreto no toca esa decisión. Ahora bien, en las excepciones no planteada por el decreto, pero en la práctica, como ahora sí se van a poder hacer asambleas o se van a poder hacer las asambleas, el mismo decreto lo plantea de manera virtual o no presenciales, pues seguramente ahí revisarán si dejan la cuota como aumentó o por la emergencia y la economía, el déficit que de pronto pudo haber ocasionado la emergencia, pues la asamblea define si deja así como estaba el salario mínimo legal, el índice o el porcentaje mejor del salario mínimo, o decide modificar y aumentar 1 o 2 puntos más. Eso depende de las condiciones, características y sobre todo de la urgencia que tenga la copropiedad. Pero lo que se haya hecho antes del 15 de abril ya está en firme. Espero haber aclarado las 3 inquietudes. Gracias. Bueno, muchas gracias, profesor. Doña Ismardey, esta pregunta para usted. Dice, tengo una inquietud respecto a un inquilino, debe a la fecha 5 meses de arriendo y en ese valor están incluidos los servicios de agua, de gas, luz y agua.
El juez de paz le había dado plazo de entregar el apartamento el 30 de marzo. Lógico que no entregó, ya que la cuarentena empezó antes del 30 de marzo. Yo sé que la ley no permite desalojar a nadie, pero teniendo en cuenta que desde febrero le estoy pidiendo el apartamento y no paga ni servicios públicos, muchas gracias. Por favor, doña Desmarday, le agradezco concreto porque es que el tiempo está corriendo y tenemos varias preguntas. Muchas gracias. Sí, tranquila. No, voy a ser clarita. El 579 es muy claro. En este momento, pues igual se inició unos procesos, pero el proceso no lo terminó. Y ya estamos en periodos, hay un decreto nacional que es el 579. En ese momento no se permiten desalojos como tal, hasta que termine, o sea, hasta el 30 de junio, pues en ese momento es el decreto que desde que salió el decreto hasta el 30 de junio, usted no puede hacer ese tipo de desalojos, no puede hacer nada. Simplemente es tratar como un acuerdo entre las partes y tratar de mirar con la persona cómo por lo menos solventa servicios públicos. O sea, yo pienso aquí que también ha salido más de 50 normas a nivel nacional desde que empezó la epidemia. O sea, por todos los sectores nos han salido decretos, normas, y nos toca estar lea, pero aquí también tiene que ver mucho la parte humana. En ese momento, por lo menos para las personas que tienen arrendamientos, el 82% de las personas que arriendan lo hacen es porque de esos arriendos viven, de esos arriendos pagan hipoteca. O sea, estamos en una situación un poco compleja en el país, porque muchas personas viven de los arriendos. Entonces, y otras personas pues vivimos de otros trabajos. Entonces, si no tienen ingresos para pagar unos arriendos, pero tenemos un decreto que es claro, en este momento es claro, no se puede hacer ningún tipo de desalojo hasta que termine. Entonces, aquí nos toca es como hacer ese acuerdo entre las partes y empezar a entrar a mirar cómo negociamos con esa persona mientras pasa la emergencia, porque usted no hizo el proceso de desalojo antes de la emergencia. Entonces, toca esperar y mirar cómo negocias con la persona. Bueno, muchas gracias. Doña María Teresa le hace una pregunta a doña Jerry Moreno. Es una pregunta múltiple. Interrogantes, dice. Primero, si se hacen asambleas virtuales, nosotros no contamos con la infraestructura. Segundo, llevamos 3 años, no se ha hecho reajustes en cuotas de administración. Tercero, ¿cómo se solicita conciliación con un administrador que sustrajo documentos del conjunto y esta la necesitamos urgente para que el contador la ingrese en la plataforma de Cisco y saber a la fecha quiénes están al día en obligaciones, sin controversias y con paz? Y cuarta, se podría convocar para el mes de julio la asamblea, pues. Y quinta, la representación legal, ¿por qué se demora tanto? Gracias, doña María Teresa. Importantísima y muy interesante toda la pregunta, pero me voy a meter en un campo rápido y en camisa de 11 varas. El gobierno decreta un estado de emergencia y a partir del momento en que por Bogotá, ustedes saben, el simulacro en que nosotros iniciamos, tenemos decretos, tenemos circulares, tenemos comunicados de emergencia que van yendo y apoyando a la propia horizonte. En el primer decreto que sacó la doctora López, hablaba de la propia horizontal y hablaba de la jornada, se hablaba una cosa, recuerdo el decreto 081. A partir de ese momento, me hace una pregunta y quería hablarlo. ¿Por qué? Porque estamos en estado de emergencia, un estado social, de derecho, donde en Colombia, para los abogados saben muy bien lo que está sucediendo. Y para nosotros, los que no somos abogados, también lo entendemos. ¿Por qué? Porque nos tenemos que acoger a los decretos de emergencia, que son bastantes. No es 1 y 2. Y comenzaron con el horario y terminaron ahora con el fondo imprevisto, que no puedo tocar ese tema. La ley 675 como que presumió, o en ese entonces los que hicieron la ley en Colombia presumieron de las asambleas virtuales. Perfecto. Iniciamos asambleas no presenciales, pero hay una gran pregunta. ¿Y la infraestructura? Vamos a las oficinas de administración y ¿qué infraestructura tienen en Colombia? No hablo de mixtos ni comerciales, porque hay unas oficinas impresionantes, pero las residenciales, las que solamente nos dedicamos a hacer comunicados, actas y asambleas y a ejecutar pronto una cartera amorosa. Infraestructura como tal,
en la parte residencial es muy poca la que se ve. Llevan 3 años sin hacer el reajuste a las cuotas. Yo siempre he dicho que cuando yo firmé una escritura, tuve un deber que se me cumplió. El deber es pagar mi cuota de administración. Y al año, el mismo administrador o la misma persona que maneja la copropiedad dice, hay un incremento de un salario mínimo, en donde nosotros tenemos que pensar, es más bien en nosotros, no en el administrador, sino en los servicios y en valorar nuestros inmuebles. No sé por qué no lo hayan hecho. ¿Cómo se concilia con un administrador? Terrible. Yo venía aquí estudiando porque yo digo que la justicia por mano propia no se justifica, en ningún caso. Y los daños y perjuicios que este administrador está ocasionando a la propiedad horizontal. Doña María Teresa, no le estamos escuchando bien. Doña María Teresa. La parte, ¿sí? No estamos escuchándola bien. Su internet parece que estaba fallando, pero ya, parece que ya otra vez. Ok. Vamos con la parte de que yo no puedo tomar justicia por mano propia. Los documentos son de la copropiedad, no del administrador ni el representante legal. La justicia no se puede coger por propia mano. Los daños y perjuicios que este administrador le cause a la propiedad horizontal, ¿qué va a suceder? Ahora, el contador llega y perfectamente puede hacer una reconciliación, un ajuste de cartera, y todo lo que no aparezca como pago, pues yo se lo cobro al administrador porque él mismo hizo que se iniciara una acción contra él. Dice aquí que los software contables, como el contador que llega con su software contable, muy pocos conjuntos compran los software por el mismo costo, y cada uno llega y hace la circularización de cartera y se da cuenta en qué condiciones se encuentra. Los estados financieros, ahora si tiene Cisco, pues Cisco debe tener en la plataforma los saldos de en algún momento fueron registrados. ¿Se podrá convocar en el mes de julio? Yo entré por eso con los decretos de emergencia. Desde que comenzamos esto, hasta ahora, tenemos una incertidumbre constante, pero no sabemos cuándo nuestros gobernantes nos van a decir, hasta aquí llegó la cuarentena. Hablan del 11 de mayo, hablan de junio, hablan de julio. Esperemos. Yo creo que es prematuro hablar de tiempos, donde en estos momentos nosotros quedamos detenidos en el tiempo y vamos a conquistar un futuro que no sabemos cómo lo vamos a programar. Con respecto a la representación legal, ¿por qué se demora tanto? Infortunadamente, pues el tiempo apremia, pero todo en estos momentos cambió. ¿Y cambió por qué? Porque ahora todo se volvió digital, se volvió virtual, se volvió en la página web del Ministerio de Gobierno. No son alcaldías las que están mirando la representación. Y hay una cantidad de documentos que están solicitando que por eso es que están demorando. Los voy a leer rapidito. Piden escritura pública, certificado de tradición y libertad, acto administrativo o resolución, acta de asamblea, acta de consejo, carta de aceptación y documento del representante legal. La cantidad de documentos que en estos momentos se están solicitando y, claro, como no las sabemos subir, colapsa inmediatamente la página web. Esa es más o menos mi respuesta. Muchísimas gracias, doña María Teresa. Don José Luis, de doña Jacqueline Tavera Vanegas, pregunta, con el nuevo decreto 579 del 2020 para propiedades horizontales, ¿cómo aplica la realización de la asamblea y el tiempo que da la norma para su celebración? Buenas tardes, doña Jacqueline, y a todos los que están viéndonos esta tarde. Bueno, creo que ya incluso este tema se ha tocado por muchos de mis compañeros. El decreto 579 del año 2020, que
establece en el artículo 8º, primero, que la Asamblea General de Propietarios se puede hacer de manera no presencial. Pero eso no solamente porque se haya establecido en este decreto, es que recordemos que esa figura ya existe en el artículo 42 de la Ley 675 del 2001, que es la norma que nos rige la propiedad horizontal en Colombia. Propiedad horizontal que no solamente tiene que ver con los conjuntos residenciales de uso de vivienda, sino también tiene que ver con los de uso mixto, uso comercial, uso industrial, para usos de carácter turístico que tan golpeados están en estos momentos, para los centros, para los aeropuertos, para algunos cementerios, para los estadios. Todos estos que están tan golpeados en estos momentos también están sometidos, la mayoría, en propiedad horizontal. Entonces, el decreto 579 establece que se puede hacer la asamblea de carácter no presencial. O sea, está retomando el artículo 42 de la ley 675. Eso ya estaba. ¿Qué pasa? Los que no hicieron la asamblea ordinaria, que debía realizarse dentro de los 3 meses siguientes a la culminación, digamos, del periodo fiscal que tenían dentro del conjunto, normalmente dentro de los 3 primeros meses del año, y no lo hicieron. Entonces, ¿qué pueden hacer? El decreto establece que esa asamblea se puede realizar dentro del mes siguiente a la fecha en que el gobierno decrete que termina la emergencia económica y social. Aquí habla de la emergencia económica y social este decreto. Una vez el gobierno, mediante otra norma, determine que se terminó esa emergencia económica y social, hay un mes calendario para realizar esa asamblea de carácter presencial. Tenemos que tener en cuenta que es que las restricciones para hacer asamblea surgen no con este decreto ni con los anteriores, sino incluso desde el momento que entramos en emergencia sanitaria. Cuando el Ministerio de Salud dice que estamos en emergencia sanitaria, se toman unas medidas por parte del Ministerio y se toman unas medidas con el decreto 417. O sea, ya han pasado más de 100 decretos. Con el decreto 417 del año 2020 que empezaron a decirnos incluso que no se podían hacer reuniones que tuvieran más de 500 personas. Después dijeron, no, ya no se pueden hacer con que tengan más de 50 personas. Pero en concreto, el 579 dice que dentro del mes siguiente, que si no se hace dentro del mes siguiente a la terminación de la terminación de la emergencia económica, se puede reunir por derecho propio el día siguiente hábil. Incluso lo colocó a las 8 de la noche, lo mismo que lo establecía la ley 675 cuando hablábamos por derecho propio. Entonces, esta es la norma actual, se puede acudir a la norma actual, pero ahí sí también quedamos en la incertidumbre. ¿Cuándo será? No sabemos, porque si la emergencia económica y social va de la mano, como ha ido, de la emergencia sanitaria, entonces no sabemos a estas alturas cuándo cesará esa emergencia económica, y a estas alturas no sabemos cuándo volveremos a tener asambleas de carácter presencial. Y es que hay muchos conjuntos que tienen bastantes copropietarios, y no le estoy hablando de 500, sino conozco conjuntos que tienen hasta 2.000, 2.800 copropietarios. Entonces tenemos que esperar. Lo único que hay en este momento es la asamblea no presencial que ya establecía el artículo 42. Espero que le haya servido la respuesta, y lo que hice fue retomar algunos aspectos que mis compañeros muy gentilmente ya habían hablado. Gracias. Una pequeña Muchas gracias. Una pequeña Señor. No, Rolando, yo quiero, en Panamá, ¿sí existen las asambleas virtuales? No, no así como está en Colombia. En Colombia es muy claro. Yo escribí un artículo donde dije que la ley lo que exige es la asistencia del propietario. En mi opinión, asistencia puede ser interpretado también de una manera virtual. No tiene que ser física. Pero la norma no está como la está en Colombia. Definitivamente, y a pesar que nosotros nos copiamos de la ley 675 de 2008, muchas cosas. O sea, yo no hice esa ley ni estuve, es más, soy un feroz crítico de la ley de PH de Panamá. Pero no sé, esa parte no se copió, no está. Muchas gracias. Y don Jorge de Chile. Don Jorge, el micrófono, por favor. Ahí estamos. Bien. En Chile tampoco existe esa figura. En Chile es bastante más tajante que las asambleas son presenciales.
Está la figura alternativa que es la consulta por escrito, pero eso tiene toda una formalidad para plantearla con unos requisitos muy precisos para cumplir, y solamente para 6 materias de tipo extraordinaria, no las de común ocurrencia. Por lo tanto, está muy acotado eso, y por ahora simplemente las asambleas virtuales que se están hablando en todas partes son, yo diría que algo que se ve venir, que probablemente que tenemos que prepararnos, pero igual pueden servir mientras tanto la modalidad que podamos establecer a través de contactos en este tipo de programas, ¿no es cierto?, en una misma comunidad. Por lo menos tomar acuerdos que muchas veces pueden traspasarse a las funciones del comité de administración, que es la junta directiva que llaman en otras legislaciones. El comité tiene facultades bastante amplias, pero solamente en materias ordinarias. Y las materias ordinarias todos sabemos que son las de común y correncia, y las extraordinarias como montos elevados para tomar decisiones, cambio a la reglamentación, al reglamento interno de copropiedad que se llama, requieren asamblea extraordinaria. La ley no se ha pronunciado todavía, estamos en un pleno proceso de modificar la ley, ya está despachada por los senadores, ¿no es cierto? Falta todo un trámite de los diputados y después la posterior promulgación del Ejecutivo. Estamos en un proceso que tampoco contempla esta figura, y que creo que, dado que la ley no ha sido promulgada todavía, se podrían agregar algunas instancias. Somos muy celosos en este país de ciertas cosas que se arrancan de las manos y después se toman acuerdos entre gallo y medianoche, como se dice, y nos encontramos con muchas sorpresas. Por lo tanto, creo que hay que ser prudente, y que esto tiene que ser para situaciones como esta naturaleza, que son realmente delicadas, y que todas las recomendaciones a nivel mundial establecen que no nos podemos juntar, que tenemos que guardar la distancia social entre unos y otros. Hoy día en Chile ya se exigió en todos los lugares, y ya hablan de los condominios, el uso de ascensores con mascarilla y un montón de otras recomendaciones. Así es que la figura no existe, la asamblea virtual todavía oficialmente, y creo que va a pasar un tiempo antes que ocurra. Sí, creo que hay que abrirse a la posibilidad. Listo, muchas gracias. Continuamos, Bien. Claudia. Ok, para don Guillermo López, dice, en este estado de emergencia, ¿cuál es la mejor forma de tratar a los residentes que estén infectados de COVID-19? Bueno, para todos, de nuevo, buenas tardes. En este estado de emergencia, digamos, lo más recomendable, uno, acatar las normas. Nosotros tenemos un gran problema, y tengo que decirlo por experiencia porque he atendido esos casos últimamente, de la intransigencia, y tengo que decirlo así, del personal del área que vive en propiedad horizontal. Nuestros copropietarios están en una terquedad impresionante. Dícese que las zonas comunes debo salir, no me interesa hacer la bulla que sea. En esa parte ha sido muy duro poder tratar el tema de convivencia en los conjuntos. Hace poco se presentó aquí, en la parte del Porvenir, zona Bosa, el tema de alguien supuestamente con infección, y el mejor trato que se pudo asesorarlo, haberle dicho, porque pues entraron en un pánico. Al principio no querían informar porque pues muchos son estigmatizados, ¿no? Muchos dirían que el hecho de usted tener el COVID, la mala información lleva a decir es que usted ya se infectó a todo el mundo, y no es así. Obviamente se llamó a los estados de emergencia, se visitaron, y las personas, obviamente, la primera recomendación que hacía el Ministerio de Salud era la parte psicológica, que no fueran estigmatizados. La mejor forma ahorita sería la parte del respeto, la información de cómo se encuentra esta persona, si se puede hablar con las personas cercanas de alguna manera para saber si tiene alguna otra enfermedad que lleve, obviamente, a no digerir esta misma y avanzar. Pero en sí, la idea sería que se les tratara con el mayor respeto y con la mayor información de salud. En estos casos, cuando los administrativos tienen este tipo de casos en sus copropiedades, se debe tener el claro nivel de quiénes son, qué tiempo lleva y qué rigurosidad ha tenido. Algunos pacientes no son visitados. Hay que tener en cuenta que hay que ayudarles en el tema de que el Ministerio de Salud o las organizaciones como tal estén al amparo de ellos, pues obviamente estén constantes
para saber si es de motivo de traslado o definitivamente el aislamiento. Si la persona vive por obligatoriedad con alguna otra persona que reside, pues hay que tener el aislamiento necesario a los alrededores, informarle a las personas de su columna o a las personas de su bloque como tal, para que eso sea obviamente de información y de cuidado, no de estigmatización, nada de memes, nada, este tema no es para memes, estos temas no son para burla ni risa, al contrario es para tener pues mucha consideración y cero burlas, ¿sí? Y una vez que estén infectados como tal, pues obviamente recordarles constantemente que no se puede salir, no deben propagarla como tal, así la persona tenga, como nos pasó en un caso también, donde la persona lo tenía, pero no tenía la sintomatología. Entonces, al parecer, las personas acoplan el orden de que como yo lo tengo, pero no estoy enfermo, no toso, no tengo alteraciones pulmonares, entonces como que puedo salir, y no es así. Independientemente de cualquier actitud, debe quedarse en casa, debe permanecer los tiempos. Deseamos, obviamente, se le desea a esa persona que no se le vaya a avanzar, pero en caso tal de que no le avance, tampoco puede dar, digamos, el nivel de infección para con los demás. Tanto así como tener información dentro de la portería, tener información, todo el consejo también es bueno, que sepa quiénes quiénes están infectados o quiénes posiblemente, o quiénes han tenido una alteración a nivel de salud que conlleven a esto, para tener esa información clara ante el Ministerio de Salud. Muchas gracias. Muchas gracias, don Guillermo. Para el señor Candanedo, perdón, ¿qué piensan en la instalación de las cabinas de desinfectantes? Yo creo que cualquier medida que se tome es buena. Es mejor una medida de esa naturaleza a ninguna medida. Esas cabinas, creo que vi unas fotos en China que funcionaban de otra manera, pero existían las cabinas. Hoy por hoy, todo lo que se haga con tal de que una persona se pueda protegerse y a su vez proteger a otro, me parece que es bueno. Yo creo que esas cabinas van a ser parte de nuestro día a día, parte de nuestro vivir. Van a estar en los lugares públicos, en la entrada de edificios, a la entrada de locales comerciales, etcétera. Hasta tanto no encontremos una vacuna, esas cabinas van a ser parte de nuestra vida. Yo no le tendría ningún inconveniente a eso. Cualquier cosa que se haga en la dirección correcta está bien hecho. Yo creo que, complementándolo del doctor, pues las cabinas no está mal, pero creo que en Colombia el principal cuidado es el autocuidado. No, claro. Y tenemos que ser conscientes nosotros que de pronto en los conjuntos residenciales, sobre todo, ¿no? También en los de actividad comercial, los recursos han sido afectados de la propiedad horizontal. Entonces tenemos que enfocarlos al pago de las señoras del aseo, a los señores de la vigilancia, que son personas que merecen especial exaltación por parte del gremio de la propiedad horizontal, pero no con una felicitación. Me gustaría que en las asambleas, ojalá que se hagan en los conjuntos, ya cuando hemos hablado de asambleas, se les premie esa labor, porque ellos están exponiendo también su vida. Están exponiendo la vida de ellos y las de sus familias para servirnos a nosotros. Y que en muchos conjuntos residenciales no pensemos como usuarios. A veces pensamos egoístamente en muchos aspectos de la vida y criticamos y atacamos y decimos, ¿por qué los de la vigilancia? ¿Por qué las señoras del aseo? ¿Por qué no hicieron eso? ¿Por qué no me limpiaron el pasamanos? ¿Por qué no me arreglaron esto? Y empezamos a atacar cuando el principal cuidado es el de nosotros mismos. Y no tenemos en cuenta que estas señoras son las más vulnerables, las más indefensas, y estos señores son los más vulnerables, los más indefensos, que estigmatizamos en los conjuntos residenciales. Muchos de los residentes actuamos egoístamente, y mi invitación es para que dejemos esto, para que el presupuesto que tengamos, el poco que tengamos, lo dediquemos al autocuidado, ¿sí? No, nosotros mismos hagamos y velemos por la seguridad, el aseo y de todo, y les ayudemos a estas personas. Es que hay conjuntos residenciales que me da tristeza que muchas veces veo que ni siquiera los saludan, que ni siquiera saludan, ni determinan a la señora del aseo,
ni al señor de la vigilancia. Creo que Dismardey quiere hablar sobre este tema, pero mi invitación es a eso, que los miremos como seres humanos, que la tecnología está bien, que las cabinas están bien, que podemos invertir en eso, pero el presupuesto, yo soy de la concepción que el presupuesto que nos podamos ahorrar, sabiendo que podemos hacer autocuidado, lo dediquemos para favorecer a estas personas, que si ellos están bien, nosotros y nuestra familia está bien. Dismardey quiere complementar el tema. Sí, qué pena, yo quiero intervenir en eso porque es que nosotros desde la empresa con Raquel hemos venido haciendo como una tarea juiciosa con respecto a las cabinas, porque ahora todo el mundo está haciendo cabinas para desinfectar. Usted ya encuentra promociones de cabinas desde 800 hasta 3.600.000, están llegando cotizaciones de forma desbordantes, pero hemos encontrado que existe una norma, en este momento no la recuerdo, antigua, donde dice que los químicos deben tener unas especificaciones, porque podemos, digamos, solucionar un problema. Nadie nos asegura que esos químicos que nos están aplicando sí sirven para desinfectar, sí sirven para ayudar al virus, y la gente eso es psicológico, se confía de que eso le está funcionando y realmente no funciona, entonces corremos un riesgo por ese lado. Por el otro lado, no sabemos también qué problemas adicionales de pronto de alergias a la piel. Yo pienso que antes de tomar una decisión sobre las cabinas, tenemos que ser muy responsables nosotros como administradores y revisar todo, solamente la parte de normatividad, la parte de con qué químicos, con qué funciona eso, no tanto la estructura, porque la estructura, los tubos en vidrio, como la hagan, esa estructura la puede hacer cualquier ingeniero, la puede hacer cualquier persona. Nos referimos de punto a la parte con lo que ellos desinfectan, el químico que lo hacen, que primero sea efectivo, segundo que no vaya a afectar de una u otra manera otro tipo de salud a nuestros residentes. Yo pienso que este tema sí es un tema de revisar, analizar, investigar y ser como responsables en eso. Claudia, ¿puedo agregar algo? ¿No? Yo creo Claro, que claro, sí, señor. el tema hay que dividirlo, ¿no? Una cosa es la cabina en sí y otra cosa es si la cabina está autorizada por un Ministerio de Salud y si tiene todas las otras cosas que se necesitan. La cabina en sí es buena, punto. ¿Ya? Eso es un tema. Ahora veamos si eso se complementa con lo que el Ministerio de Salud autoriza para que se haga. Entonces, por eso hay que separar el tema. Toda cabina, toda cosa, cualquier instrumento que vaya en la dirección correcta es válida. Ahora, obviamente, no le voy a poner agua y tampoco le voy a poner cloro al 100%, ¿no? Obviamente, pero la cabina en sí no es mala idea. A esto es lo que quiero comentar. Ok, muchas gracias. Voy a tratar de hacer otras preguntitas porque pues ya estamos casi sobre el tiempo. Profesor Francisco, dice, la asamblea no presencial, virtual y mixta, ¿cuál es el quórum? Sí, si usted quiere hablar de las asambleas mixtas, entonces ahí tiene la palabra. Sí, es que, gracias, no sé si me escuchen. ¿Sí me escuchan? Excelente. Sí, señor, perfectamente. Perfecto, sí, es que además con los temas tocados de los otros compañeros quedó como en el aire y quisiera, ya que la pregunta da la oportunidad, es aclarar el tema de las asambleas. Si bien es cierto el artículo 8º que habla de las reuniones ordinarias de la asamblea en edificaciones, en el numeral primero habla de la forma virtual y en el numeral 2 está hablando de la presencial. Cosa que no es nuevo, ¿no? El artículo 42 de la ley 675 establece las reuniones no presenciales y el 43 las decisiones escritas, por comunicación escrita. Lo que nos lleva entonces a pensar entonces cómo me reúno de manera virtual. Ah, pero es que habrá personas que no manejan la virtualidad. Entonces, por eso les quiero comentar al respecto de la asamblea mixta, que se tiene cierto temor en realizarla, además porque no ha sido, no se ha hecho, en Colombia no se ha hecho, o por lo menos no conozco ningún caso de haberse realizado una asamblea mixta. Solo hasta ahora la emergencia nos ha metido en estas tareas de mirar cosas nuevas, de utilizar las herramientas tecnológicas y mirar cómo podemos realizar la asamblea, ya que pues no están permitidas las presenciales, no están permitidas las reuniones o aglomeraciones de personas. Entonces, viene la asamblea mixta. ¿Cómo es el tema? Perdónenme si me extiendo un poquito, pero es precisamente para llegar al quórum. Y es
Mixta, pues el administrador lo que tiene que mirar es contar, pues por supuesto, con el apoyo tecnológico, porque lo puede hacer de la siguiente manera. Las personas que no tienen la facilidad, la comodidad, que no manejan la tecnología, estas personas serían las que hacen presencia en la asamblea, de cuerpo presente, físico. Y los que tengan las herramientas tecnológicas y puedan, se defiendan mejor que yo en la tecnología, pues puedan hacerlo desde sus propias residencias. Esa es la mixta. Ahora el quórum. El quórum establece igual que para lo que establece el artículo 39 y por supuesto el artículo 45, perdón, sí, el artículo 45 que habla de los quórum, el quórum. Para la asamblea ordinaria, estamos hablando de asamblea ordinaria. Si las decisiones no son diferentes a las establecidas en el artículo 46, se rige por las disposiciones de la asamblea ordinaria. Es la mitad más uno, o mejor dicho, el 51% del quórum. Y aquí hay que tener algo presente. Como la ley a través del 43 nos dice que debe haber el 100% del coeficiente. El decreto dice no, manéjelo como la asamblea ordinaria, es decir, puede sesionar y deliberar y tomar decisiones con el 51%. Pero puede haber unos eventos que se presentan dentro de las asambleas. Es bien conocido, en la experiencia enseñado, que se desbarata el quórum. El artículo 42 de las reuniones no presenciales, ¿sí? Y además el 39 dice no constatado el quórum, es decir, si no hay quórum para dar inicio o instalar la asamblea, se llevará a segunda convocatoria. Eso cuando no hay quórum para instalar asamblea. Pero vamos a hacer el ejercicio de que sí se instaló la asamblea porque en un momento dado había quórum, pero a la mitad o a la tercera parte de la asamblea se disolvió el quórum. Ahí hay dos salidas. Una, suspender la asamblea. Los asistentes decidirán suspender la asamblea o terminar la asamblea. Ahí hay otra opción. Si toman la primera, suspenderla, esto quiere decir que ahí mismo deben definir día y hora para continuar esa asamblea y terminar de ejecutar, o mejor, de discutir el orden del día. Pero si ahí deciden que no la suspenden, sino que terminan la asamblea, entonces deberá salir una nueva convocatoria en las mismas condiciones para terminar de desarrollar el orden del día que les quedó pendiente. Espero haber sido claro en esa parte del tema de quórums. ¿Listo, Claudia? Gracias. Sí, señor. Bueno, pues la verdad tenemos más preguntas, hay chat, pero pues el tiempo se nos ha agotado. Don Franklin me dice que las preguntas que quedan pendientes, entonces van a realizar un video y lo publican pues para que todos queden, pues digamos, no queden con el sinsabor de que no fueron escuchados, ¿no? No sé, Franklin, si tú tengas algo más que decir. Claudia, y por responder, ¿cuántas preguntas nos quedaron ahí en el...? Nos quedaron, la verdad es que no se alcanzó, 1, 2, 3, 4. Se respondieron 8 preguntas y teníamos 24. ¿Se puede organizar otro? Sí, son muy interesantes todos los temas y tienen mucho de fondo. Otro, porque la cuarentena va por lo largo y va a demorar. ¿Listo? Pues ya, Franklin, sí. Pues sí, pues qué pena con todos, pero se nos alargó mucho, no esperábamos tantas preguntas y tan profundas. Yo les comprometo a todos los panelistas, si respondemos después unas preguntas con un video y hacemos un video, yo se las envío. No tengo problema. Y también podemos hacer un conversatorio, ya nos tocaría de a uno o de a dos, no tantos. No hay problema, Franklin. Sí, y agradezco a todos los participantes, a todos ustedes por este apoyo que tuvimos el día de hoy.
y quedamos pendientes para otra ocasión. No sé si quieren decir algo más, su despedida. Pido la Sí, palabra. realmente, si me lo permiten, qué pena, doctora Ismael. Agradecerle a Franklin y a Claudia, por supuesto, la invitación, a Eliana, la invitación. Gracias por tenerme en cuenta, muy amables. Por fin se dio el milagro, doctor Franklin, en la virtualidad. Los milagros de la pandemia, de todas maneras, nos trae algo bueno. Estoy a su disposición, a sus órdenes, lo que se ofrezca con el mayor gusto. Me sentí honrado y privilegiado de estar en este panel, en esta mesa de trabajo pero tan importante, y que, pues, como siempre digo, como docente, y les digo a mis alumnos y aprendices, jamás se aprende, jamás se para de aprender, perdón. Jamás paramos de estar aprendiendo. Cada día se aprenden cosas, cada día es una experiencia más, y cada día que usted aprende una cosa nueva, está construyendo su conocimiento y está fortaleciendo su profesión, y por supuesto está evolucionando en la personalidad. Y la pandemia no es la excepción, nos está obligando a evolucionar, a cambiar, a dejar los paradigmas y a enfrentarnos a lo que es cierto en esta vida. Y ahí estamos, en la realidad todos, encerraditos, pero viéndonos, gracias a Dios, el rostro. Muchísimas gracias a todos. Listo. Igualmente agradezco la invitación. Siempre se aprende algo, es interesantísimo estar en contacto con los colegas. Yo no administro, yo soy abogado, me interesa el tema de la interpretación legal y la aplicación legal de la norma, pero estos intercambios me enriquecen muchísimo y aprendo y tomo notas. Les agradezco y nuevamente les reitero, soy material disponible para cualquier otro evento que ustedes quieran organizar en la forma que ustedes prefieran. Gracias a todos. Gracias, don Ronaldo. Don Wilson. Sí, bueno, dar las gracias nuevamente, felicitarlos y también estoy disponible cuando sea necesario. Como decía Rolando, ahora tenemos tiempo, ¿eh? Y aprovechémoslo, especialmente en estos intercambios que nos enriquecemos todos. Listo, muchas gracias, don Wilson. Doña Teresa. No, gracias a Claudia, a ti, Franklin, y a todos los panelistas. Es más bien placentero sentirlos, escuchar. Yo tengo una frase que digo, que a la cama no tiras sin aprender algo más. Y hoy aprendí mucho de cada uno de ustedes. Gracias. Listo, gracias, Teresa. Liz Mardey. Muchísimas gracias. Claudia, a PH Soluciones, a mis compañeros panelistas y a los que están detrás de cámaras también. Muchas gracias, porque recuerden que estos espacios se hacen por y para ustedes. Igual, las preguntas que tengan que ver conmigo, con mucho gusto, para que nosotros las escribimos y para que tú se las remitas a los correos a las personas interesadas, para que nadie se quede sin una pregunta sin responder, porque pues como dice Claudia, eran bastantes, pero el tiempo bastante corto. Muchas gracias, muy honrada por estar con ustedes y a disposición de siempre BIC Alta Gerencia. Igualmente, muchas gracias. Don José Luis. Bueno, muchas gracias, Franklin, muchas gracias a todos. De verdad, como que se aprenden a querer uno en estos espacios, como que el cariño. Y para las personas que nos acompañaron, muchas gracias, seguiremos dispuestos. Espero estar pronto en el eje cafetero, en Chile, en Panamá, cuando pase todo esto. Entonces, mientras tanto, todo aquí en casita, como el resto de compañeros y como las personas que nos están viendo, cuidémonos y seamos solidarios con todos. Pensemos también en los demás sin descuidar nuestra salud. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias, José Luis. Para el que no sepa, con José Luis hemos hecho una entrega de mercados a unos residentes y nos dio muy bien. Y gracias, José Luis. Gracias. Gracias a todos los que nos han colaborado y a PH y seguimos recibiendo, pero igual muchas gracias y seguimos en la lucha. Sí. Guillermo. Bueno, para todos, obviamente muchas gracias, Franklin, y la invitación, y para todos mis compañeros también es un honor, tanto las personas nacionales a nivel internacional. Una recomendación muy grande, no, pues obviamente todo el equipo sé que nos da como gusto también, a veces no puede responder todo, pero el tiempo a veces se alarga mucho y sé que quedan muchas dudas. No lo traten de dejar así. Sé que Franklin podrá responder, digamos, a sus preguntas en el sentido de que vamos a enviar los videos. Todo lo que sea en convivencia, niveles de seguridad, eso con mucho gusto, ni más faltaba para servirles.
una recomendación especial, tener mucha consideración con el personal médico que vive en nuestros conjuntos, tratar de hacerles una incentivación por parte de los administrativos, por favor, porque a veces hay muchos de ellos que son discriminados al llegar y a veces de pronto no tenemos ese conocimiento, estar pendientes de ellos porque pues ellos también dan mucho a diario. A todo el equipo, gracias, a todos ustedes una feliz noche y bueno, será hasta una próxima. Muchas gracias. Gracias. Estanislao, don Tano. Bueno, gracias por la invitación a todos los asistentes, como todos los que nos dedicamos a este tema de la propiedad horizontal en el país y en la región. Estamos abiertos a colaborarles. Revisando, reflexionando y reevaluando, porque realmente ante las preguntas y ante las diferentes problemáticas uno se da cuenta que o no hemos transmitido lo suficiente porque la información está incompleta, o desafortunadamente a través de los años no consideramos muchos temas que realmente son del resorte de los administradores y debemos reestructurar. El caso de las cabinas de Ismardey y Rolando, la mezcla de su respuesta nos lleva a nosotros a algo muy claro, y lo hablábamos en el tema de información. Acudamos a las fuentes primarias. ¿Están autorizadas? ¿Tienen norma técnica o no? Si ese producto químico, el proveedor está autorizado y tiene licencia, si genera daños directos o colaterales, si debe haber una señalización que diga, no la puede usar el asmático, yo hablo por el asmático porque yo soy asmático, no la puede usar tal persona, porque donde algo pase Rolando y José Luis en una cabina, en vez de brindar una solución o una prevención, vamos a hablar de un tema de responsabilidad. ¿Sí? Entonces, miren que nosotros mismos no contemplamos ni siquiera en la pedagogía muchos temas. Veo fallas en todo y nosotros mismos creo que debemos reinventarnos también, porque es a donde las comunidades que residen en la propiedad horizontal, en los consorcios, en los condominios, ya sea en Argentina, en Panamá, en Chile, están buscando una respuesta. Y creo que este es el momento y hay escenarios donde vamos a generar ese cambio. Por lo demás, quedo atento a la próxima invitación. ¿Y quién gasta el tinto? ¿Ah? Listo, muchas gracias a todos y por último... Franklin, quería decirte que pues tuvimos varias manitas arriba, entonces sería súper chévere que las personas que tienen inquietudes te envíen al correo, pues para que puedan, no sé, las puedas desarrollar después con ellos y así ellos pues realmente queden como contentos, satisfechos de que les pudiste colaborar. ¿Te parece que hagan eso? Excelente, Claudia, sí, claro. Y para recordarles, mañana también tenemos una conferencia de administradores para administradores a este mismo horario. Y por este mismo canal. Este mismo canal. Claudia les manda al correo cuando se ingresaron la invitación. Claro que sí, con mucho gusto. Y como dice el doctor Lozo, ya no vamos a ser los mismos, entonces a partir de esta pandemia el cambio es total. Entonces los invitamos de verdad a que hagan un cambio desde su interior hacia afuera y bienvenido a todos los buenos cambios. Dios los bendiga, cuídense mucho y muchísimas gracias por su asistencia. Claro, de esta salimos, como decía Napoleón, todo líder tiene cicatrices. Feliz tarde. Gracias, hasta luego. Dios los bendiga.